e il saluto liturgico. Un Prepariamoci ad cordial accogliere saludo la a sua nuestra parola audiencia e en este ricevere miércoles la sua 4 de benedizione. diciembre. Da comienzo una nueva audiencia general. Nel nome del Padre, Y del con tu Figlio e dello espíritu, Spirito Santo. el Santo Padre, con la señal de la pace cruz, ha sia dado con voi. comienzo a una nueva audiencia general. Hoy en el control técnico nos acompañan Adriana González e Iris Martín. Dagli Atti degli Apostoli. Paolo disse agli Pablo anziani dijo a di los Efeso: ancianos de Éfeso: E ahora ora os vi encomiendo affido al a Señor y Dio al mensaje de su e alla gracia. parola della sua grazia. Voi Vosotros sapete sabéis che alle necessità mie e que di con quelli mis che erano manos he con me proveído a las necesidades hanno mías provveduto queste mie y de mani. mis compañeros. In tutte le maniere Os he vi ho enseñado mostrato siempre que che i trabajando así hay que deboli acoger a los si devono débiles, soccorrere recordando el così, dicho del Señor Jesús: ricordando le más parole vale del dar Signore que Gesù che recibir. disse: si è più beati nel Con dare este che breve nel pasaje de ricevere. los Hechos de los Apóstoles, Parola di da Dio. comienzo a esta audiencia general. En este momento lo hemos escuchado en lengua italiana, pero llegará el momento también del español, además de otras lenguas que escucharemos esta mañana, el francés, por ejemplo, que comienza a leerse ahora, el inglés, alemán. También escucharemos hablar en esta plaza el portugués, el polaco y el árabe, que ha sido la última lengua incorporada. Pues porque son peregrinos provenientes de todo el mundo, de diferentes países, edades, culturas, incluso religiones, me atrevería a decir, porque aquí solo no hay católicos cristianos en esta plaza. Hay muchos turistas que vienen pues a ver qué hace este Papa Francisco que llega a congregar tanta gente. Pues, ¿y qué hace el Papa Francisco? Buena pregunta. Pues durante este tiempo, las catequesis que está haciendo el Papa se refieren al libro de los Hechos de los Apóstoles, y lleva unas cuantas. En la última, por ejemplo, que fue el miércoles 13 de noviembre, el Papa Francisco reflexionó sobre la estancia de Pablo, del apóstol Pablo, en la ciudad de Corinto, en su camino del anuncio de la buena noticia de Jesucristo por el mundo. Los hechos narran que Pablo, después de su estadía en Atenas, de su estancia en Atenas, caracterizada por la hostilidad, pero también por frutos como la conversión de Dionisio y Damaris, pasó 1 año y medio en Corinto, ciudad comercial y cosmopolita. Allí encontró a Áquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que había tenido que dejar Roma por la expulsión de los judíos decretada por el emperador Claudio. Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad hacia el prójimo, pues le abrieron las puertas a Pablo, le abrieron las puertas de su hogar, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad. Y así acogieron al evangelizador y tambií el anuncio que él llevaba, el Evangelio de Cristo. Acogiendo a Pablo, conocen a Cristo y empiezan a seguir a Cristo. Hagamos una pausa en esta síntesis de catequesis porque escucharemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando se presentaron les dijo: ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Hemos escuchado este pasaje de los Hechos de los Apóstoles en lengua española. Mientras se traduce en portugués, árabe y polaco, seguimos con nuestra síntesis de catequesis pasada, en la cual el Papa
se centró en la bondad de Áquila y de Priscila, quienes demostraron tener un corazón lleno de fe en Dios y generoso además con los demás. Estos esposos eran poseedores de una sensibilidad que los llevó a descentrarse para practicar el arte cristiano de la hospitalidad. Esta pareja cristiana abrió también su casa a la comunidad local de cristianos, convirtiéndola en una domus ecclesia, dijo el Papa, es decir, lugar de escucha de la palabra de Dios y de celebración de la Eucaristía. El apóstol, que tenía el corazón agradecido, cuando habla de la comunidad que se reúne en su casa, de sus colaboradores en Cristo Jesús, que para salvar su vida arriesgaron sus cabezas. El Papa hizo notar que esta situación que se da todavía en nuestros días en algunos países donde no hay libertad religiosa y en donde los cristianos se reúnen escondidos para rezar y celebrar la Eucaristía. El Papa entonces dijo, estas familias se convierten en un templo para la Eucaristía. ¿Cuántas familias en tiempos de persecución arriesgan sus cabezas para mantener escondidos a los perseguidos? Este es el primer ejemplo, la acogida familiar, incluso en los malos tiempos. Áquila y Priscila sobresalen como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso de la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo ha hecho raíces y ha llegado hasta nosotros. Al final el Papa dijo que los laicos son responsables desde su bautismo de llevar adelante la fe. Y recordó a Benedicto XVI cuando dijo que los laicos dan el humus al crecimiento de la fe. Y al final de la catequesis, el Papa pues, dijo, pidamos a Dios, nuestro Padre, que infunda su Espíritu Santo en todas las parejas cristianas para que, siguiendo el ejemplo de Áquila y Priscila, sepan abrir las puertas de su corazón a Cristo y a los hermanos. Pues esta ha sido, en resumen, así rápido, la última catequesis del Papa. Veremos qué nos quiere contar hoy de este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles, que creo que muchos empezamos a conocer con estas reflexiones del Papa. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Buongiorno. El viaje del Evangelio en el mundo continúa sin detenerse en el libro de los Hechos de los Apóstoles y atraviesa la ciudad de Éfeso, manifestando toda su envergadura salvífica. Gracias a Pablo, cerca de 12 hombres reciben el bautismo en el nombre de Jesús y hacen la experiencia de la efusión del Espíritu Santo que los regenera. Son muchos los prodigios que suceden a través del apóstol. Los enfermos, se curan, los poseídos son liberados. Esto sucede porque el discípulo se asemeja al maestro y lo hace presente, comunicando a los hermanos la misma vida nueva que de él ha recibido. La potencia de Dios que irrumpe en Éfeso desenmascara a quien quiere usar el nombre de Jesús para realizar exorcismos sin tener la autoridad espiritual para hacerlo. Y revela la debilidad de las artes mágicas, que son abandonadas por un gran número de personas que eligen a Cristo. Abandonan las artes mágicas. Un verdadero vuelco para una ciudad como Éfeso, que era un centro famoso para la práctica de la magia. Lucas subraya así la incompatibilidad entre la fe en Cristo y la magia. Si eliges
Cristo, no puedes recurrir al mago. La fe es abandono confiado en las manos de Dios, que se da a conocer no a través de prácticas ocultas, sino por revelación y con amor gratuito. Quizá alguno de vosotros me dirá, sí, pero esto de la magia de la adivinación es algo antiguo. Hoy con la sociedad cristiana no sucede. Estad atentos. Yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros va a consultar el tarot? ¿Cuántos de vosotros se hace leer las manos de las adivinadoras para que les eche las cartas? También hoy en las grandes ciudades, los cristianos prácticos todavía van a realizar estas cosas. Pero ¿cómo si tú crees en Jesucristo? ¿Vas a un mago, a la adivinadora para que... No, yo creo en Jesucristo, pero por si acaso voy por ello. Por favor, la magia no es cristiana. Estas cosas que se hacen para adivinar el futuro, adivinar tantas cosas o cambiar situaciones de vida, no son cristianas. La gracia de Cristo te lleva a rezar y confiar en el Señor. La difusión del Evangelio de Éfeso daña el comercio de estas personas que fabricaban estatuas Artemisa, a la diosa Artemisa, haciendo una práctica religiosa de un verdadero y propio oficio. Los plateros hacían estas estatuas, viendo disminuir la actividad que les reportaba muchísimo dinero. Los plateros, los orfebres, organizan se organizan en contra de Pablo, y los cristianos son acusados de haber puesto en crisis la categoría de los artesanos, el santuario de Artemisa y el culto de esta diosa. Pablo después parte de Éfeso directo a Jerusalén y llega a Mileto. Y aquí hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los presbíteros, serían los sacerdotes, para darles unas consignas pastorales. Estamos al final casi del ministerio apostólico de Pablo, dice Lucas. Es su discurso, se presenta su discurso de adiós, una especie de testamento espiritual que el apóstol dirige a aquellos que después de su partida tendrán que guiar la comunidad de Éfeso. Y esta es una de las páginas más bonitas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Os aconsejo que hoy toméis el Nuevo Testamento, la Biblia, el capítulo 20, y leer este despedida de Pablo a los presbíteros de Éfeso, y lo hace en Mileto. Es una manera de comprender cómo se despide el apóstol y los presbíteros, cómo hoy tienen que despedirse, como todos los cristianos tienen que despedirse. Es una página bellísima. No os olvidéis. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo 17 en adelante. En la parte exhortativa, Pablo pide a los responsables de la comunidad, que sabe que los verá por última vez. ¿Qué les dice? Vigilad sobre vosotros mismos y sobre todo el grey. Y esto es el trabajo del pastor. Hacer la vigilia, vigilar sobre sí mismo y sobre el rebaño. Los pastores tienen que vigilar, tienen que velar
tiene que hacer la vigilia. El párroco, los presbíteros tienen que velar. Los obispos y el Papa tienen que velar. Hacer la vigilia para custodiar el rebaño. Y también sobre sí mismos, es decir, examinar la conciencia, ver cómo realiza esta tarea de velar. Velad sobre vosotros mismos y sobre el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha constituido como custodios, el de ser pastores de la Iglesia de Dios que se ha conquistado con la sangre del propio Hijo. A los obispos se les pide la máxima cercanía con la Grey, rescatado por la sangre preciosa de Cristo y la rapidez para defenderlo de los lobos. Los obispos tienen que estar cercanísimos al pueblo para defenderlo, no separados del pueblo. Después de haber confiado esta tarea a los responsables de Éfeso, Pablo los pone en las manos de Dios y los confía a la palabra de su gracia, fermento de todo crecimiento y camino de santidad en la Iglesia, invitándolos a trabajar con sus propias manos, como Él, para no ser un peso para los demás, a socorrer a los débiles y experimentar que se es más bienaventurados en el dar que en el recibir. Os recomiendo, no os olvidéis, hoy tomad la Biblia y leed el capítulo 20 del versículo 17 en adelante de los Hechos de los Apóstoles. Es una joya. Hace bien a todos. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que renueve en nosotros el amor por la Iglesia y por el depósito de la fe que ella custodia, y hacernos a todos corresponsables en la custodia del rebaño, sosteniendo en la oración a los pastores para que manifiesten la firmeza y la ternura del divino pastor. Gracias. Del divino pastore. Pues una tarea nos deja el Papa esta mañana: tomar entre nuestras manos la Biblia, los Evangelios, directo a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17 en adelante. Y el Papa ha dicho que es una joya. Que lo leamos, que esta es la despedida del apóstol Pablo cuando va a Éfeso, cuando se despide de la comunidad y les deja en manos de sus sucesores todo lo que él ha hecho, lo que él ha recogido, su vida siguiendo a Jesucristo. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté el Papa ha hablado de los sacerdotes, de los obispos, a los cuales en ese momento Pablo se dirige, porque cuando pronuncia su discurso de despedida, pues les entrega a ellos este legado. Es que es toda su herencia espiritual, pidiéndole que vigilen primero sobre sí mismos y luego sobre el rebaño que le ha sido confiado, para que sean santos en la Iglesia. Y los invitaba además a trabajar para no ser peso para nadie, como él ha hecho cuando llegó, cuando conoció a Priscila y Áquila, que trabajó en la tienda de tejidos con ellos. Pues es una toma de conciencia de nuestra responsabilidad ante nuestros hermanos, rezando también por los pastores para que tengan firmeza y ternura. Ha concluido el Papa así la catequesis de hoy. L'apôtre encourage les responsables de la communauté, les invitant à la plus grande proximité vis-à-vis du peuple de Dieu en lengua
francesa. Se está haciendo una síntesis de la catequesis y ahora el Papa los saludará. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare la delegazione della Lorena con Monsignor Jean-Louis Papin e l'Associazione degli Amici di San Nicolas de Lorraine. Chiediamo al Signore di rinnovare in noi l'amore della Chiesa per il deposito di fede di cui è custode, sostenendo con la preghiera i suoi pastori affinché mostrino sempre la vigilanza e la tenerezza di Cristo. Ha dicho así: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a la delegación de Lorena con Monseñor Jean-Louis Papin y a la Asociación de los Amigos de San Nicolás de Lorenz. Pidamos al Señor que renueve en nosotros el amor por la Iglesia, por el depósito de fe de la cual es custodia, sosteniendo con la oración a sus pastores para que muestren siempre la vigilancia y la ternura de Cristo mismo. Que Dios os bendiga. Y tenemos ya al segundo grupo ante nosotros, que es el de lengua inglesa. Pero estamos ahora en tiempo de Adviento y lo que estábamos esperando en esta gran plaza que ahora está desnuda, pero que el próximo jueves 5 de diciembre inaugurará el pesebre y el árbol de Navidad. El pesebre de este año es de madera y cuenta con estatuas de tamaño real. El árbol, en cambio, tiene 26 metros de altura y cuenta con luces de bajo consumo. El Papa, esa misma mañana del jueves, recibirá en audiencia a las delegaciones que este año han donado el pesebre y el árbol. El Belén este año proviene de Scurelle, de la provincia italiana de Trento, mientras que el árbol llega directamente del Consorcio de Usos Cívicos de Rozzo Pedescala y San Pietro, en la provincia de Vicenza. El imponente abeto cuenta con unos 26 metros de altura, con un diámetro de 70 centímetros, y ha sido donado junto con una veintena de árboles más pequeños. La decoración y la iluminación del árbol pues será con luces LED de última generación para limitar el impacto ambiental y consumo de energía. Y tanto el árbol como el pesebre están unidos por la memoria común de la tormenta que de octubre a noviembre de 2018 devastó muchas áreas de la zona norte de Italia llamada Triveneto. El Belén está hecho casi en su totalidad de madera y alberga entre 20 y 25 figuras de tamaño natural, de 1,80 metros de altura más o menos, en madera policromada, y en él se representa la Sagrada Familia, los Reyes Magos, pastores, animales, plantas, objetos de uso cotidiano, y además cuenta con algunos troncos de madera procedentes de las áreas afectadas por las tormentas como fondo de paisaje. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Malta, Indonesia, Malesia, Singapore, Canada e Stati Uniti d'America. Ciascuno di voi, alle vostre famiglie, giunga l'augurio di un fecondo cammino di avvento per arrivare a Natale ad abbracciare nel bambino. Este es el saludo del Papa Francisco a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia, especialmente a los grupos que vienen de Malta, Indonesia, Malasia, Singapur, Canadá y Estados Unidos de América. A cada uno de vosotros y a vuestras familias llegue el deseo de un fecundo camino de Adviento para llegar a Navidad y abrazar al niño, el Salvador del mundo. Que Dios os bendiga. Y así estamos ya llegando al tercer grupo, que es el de lengua alemana. Y mientras se hace la síntesis en alemán, os cuento la cosa más importante de la semana, la carta Admirabile Signum, sobre el significado y el valor de un signo que siempre despierta asombro y admiración, publicada con ocasión de la visita del Papa Francisco
a Grecho. Pues el Papa se dirigió por segunda vez tras la visita privada que realizó en 2016 al santuario franciscano de Grecho para recogerse frente al fresco medieval que conmemora la primera representación de la Navidad. Esta vez, además, el Santo Padre presentó y firmó la Carta Apostólica sobre el significado y el valor del pesebre y realizó una breve reflexión. La carta inicia así: el hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús en el texto equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros. Con esta carta, dice el Papa, quisiera alentar a la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Es realmente un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños, cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. Y el Papa recordó los orígenes de la palabra pesebre. Recordó su etimología latina, presepium, es decir, pesebre. Y recuerda a San Agustín, que observa cómo Jesús, puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros. Recuerda el Belén viviente querido por San Francisco en Grecho en 1223. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i membri e gli amici della Schoenstatt-Bewegung e il gruppo della parrocchia St. Martin Regensburg. Preghiamo per tutti e i pastori della Chiesa affinché guidino il gregge a loro affidato con la stessa fermezza e tenerezza del buon pastore, custodendo fedelmente el depósito de la fe. El Papa ha dicho: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua alemana, en particular a los miembros y a los amigos de la Schoenstatt en el grupo de la parroquia de San Martín, Regensburg. Rezamos por todos los pastores de la Iglesia para que guíen su grey confiada, con la misma firmeza y ternura del buen pastor, custodiando fielmente el depósito de la fe y transmitiéndola con audacia. Pues este ha sido el mensaje del Papa a los peregrinos de lengua alemana. Y ahora llega la lengua española. Y aquí el Papa mismo hará la síntesis de la catequesis. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos nuestra catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy contemplamos a Pablo en Éfeso y Mileto, en los momentos finales de su apostolado en Asia Menor. En ese tiempo, el testimonio de Pablo hizo presente a Jesús en medio de su pueblo, comunicando la vida nueva que él mismo apóstol había recibido.
Los prodigios y la efusión del Espíritu a través de los sacramentos manifestaban la fuerza salvífica del Evangelio. Con tales portentos, Dios desenmascaró a los que querían usar el nombre de Jesús para el propio provecho, mostrando al pueblo la debilidad de las artes mágicas. Muchos abrazaron la fe y repudiaron tales prácticas. Los fabricantes de ídolos se sintieron amenazados, reaccionaron violentamente contra Pablo, pero sus denuncias no fueron acogidas. El mensaje es claro: la magia es incompatible con la fe. Dios no se da a conocer a través de las prácticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito. Quien elige a Cristo se abandona confiado en la mano de Dios. En Mileto, Pablo pronunció un discurso de despedida a los ancianos venidos de Éfeso. Sus palabras destacaban que el servicio humilde y desinteresado fue una pauta durante todo su ministerio y que se abandonaba al Espíritu Santo, quien lo conducía a Jerusalén para ser probado. A los ancianos le confió la grey redimida con la sangre de Cristo, amonestándolos sobre su misión de custodios. Para esta tarea los encomendó a Dios y a su palabra de gracia, fermento de desarrollo y de santidad en la Iglesia. Y por último los invitaba a trabajar para no ser de peso a nadie. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor un renovado amor por la Iglesia, tomando conciencia de nuestra responsabilidad ante nuestros hermanos y rezando además por los pastores para que revelen la firmeza y la ternura del buen pastor. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Hoy en el control técnico han estado Iris Martín y Adriana González. En el micrófono Betty Marchetti. Buenos días y continúen con nuestra programación. Santo Padre,